Hola, buenas de nuevo. Vamos a resolver un circuito por Thevenin como ejemplo. He elegido un circuito que tiene cierta chicha. He buscado a propósito uno que tenga una fuente de corriente para que veáis el caso, ¿vale? Esta es una fuente de corriente ideal de 8 miliamperios. Lo que hace una fuente de corriente es fijar en su rama un valor determinado de corriente fijo, independientemente de la tensión. Bien, este caso es una fuente de corriente ideal. Lo normal sería que llevara en paralelo una resistencia, que sería la resistencia interna de la fuente, pero en este caso es una fuente ideal. Vamos a considerar que no tiene resistencia. Bueno, pues para analizar un poco el circuito vemos que hay otras dos fuentes de tensión, una de 5 voltios en esta rama, otra de 20 voltios en esta rama, y hay 5 resistencias. La R1 de 6,8K, R2 de 1,8K, R3 de 2,7K, R4 de 10K y la R de carga de 4,7K. Vale, lo primero que vamos a hacer es, para resolver por Thevenin, lógicamente, abrir entre A y B y eliminar la resistencia RL. ¿Vale? Entonces, para resolver este circuito vamos a necesitar la corriente I, la corriente I' y la tensión VAB. En un primer momento, para luego calcular la resistencia Thevenin. Lo que he hecho es fijarme en la malla de abajo. La malla de arriba no la vamos a necesitar en principio, no afecta, ¿vale? Debido a que hay una fuente de corriente aquí. Entonces establecemos la ecuación de esta malla, que es la malla de abajo, y vamos a considerar que hay dos corrientes, I y prima. I sería la corriente que va de este punto a este punto, en esta rama, que queda fijado por la fuente de corriente, y o sea, que ya la conocemos, y una I' entre este punto y este punto, toda esta rama va a ser recorrido por una corriente I'. Entonces, estableciendo las ecuaciones de la malla, nos queda que 20 voltios tiene que ser igual a las caídas de tensión en R4, en R2 y en R3 sumadas. O sea, aquí los 20 voltios son los de esta fuente. Vamos a suponer que genera una corriente en este sentido, entonces las caídas de tensión van en sentido contrario, R4, UR4, UR2 y UR3 en este sentido. Van las tres mirando en contra de la tensión de la pila. Bueno, pues desarrollando nos queda que 20 voltios son 10K por I', más 1,8K por I, porque es esta, es la corriente que atraviesa esta resistencia sí, más 2,7, que es la R3, por I', que aquí ya circula I'. Vale, agrupamos y nos queda 20 igual a 12,7K por I', más 1,8K por I, pero la I la conocemos, son los 8 miliamperios. La fuente de corriente nos la fija. Bueno, pues sustituyendo al final llegamos a que I' vale 0,44 miliamperios. Y con esos datos nos fijamos en este sector de la malla, en esta parte de aquí de la malla. Ahora sí, eso. Y podemos decir que la tensión entre el punto A y B, que es lo que nos interesa, que va a ser la tensión de Thevenin, va a ser 20 voltios menos la caída de tensión en R2 menos la caída de tensión en R4. 20 voltios que mira hacia arriba, el punto B lo hemos puesto a masa, y resolviendo, agrupamos, nos da una tensión entre el punto A y el punto B, tensión de 1,2 voltios. Así que eso es la tensión de Thevenin. La fuente Thevenin va a tener este valor. Y ahora lo que nos queda es calcular la resistencia vista entre los puntos A y B. Una vez eliminadas las fuentes, lo que hacemos es, vamos al circuito, quitamos la RL, abrimos entre A y B, las fuentes de tensión, aquí había una de 5 voltios, si os recordáis, y ahora lo que hacemos es puentear esa fuente de tensión. Aquí había una fuente de tensión de 20 voltios y la puenteo. En cambio, con la fuente de corriente lo que hago es abrir el circuito. Es lo que hay que hacer en Thevenin. Puentear las fuentes de tensión y abrir
cortar las fuentes de corriente. Entonces, nos queda simplemente este circuito. He colocado estratégicamente entre los puntos A y B, he colocado, para ver mejor el circuito, el nodo C, lo nombro yo, nodo C, y si recorro el circuito, el nodo D. Todos estos puntos son nodo D. Y por debajo, toda esta rama de aquí abajo es nodo B. Entonces voy recorriendo el circuito de A hacia B por todos los caminos posibles y voy colocando las resistencias. Y estos puntos intermedios me van a servir a la hora de redibujar el circuito, ¿vale? Entonces hacemos eso. Si me coloco en el punto A y vamos recorriendo el circuito, a ver, que me estoy quedando sin batería en el móvil. Me coloco en el punto A y lo primero que me encuentro es, por este lado no hay nada, está cortado, una resistencia de 1,8K, que es esta. Y a la salida de esa resistencia tengo el punto C. Coloco el punto C. Aquí en el punto C hay una bifurcación. Un cable se va hacia arriba y otro hacia abajo. El de abajo directamente pasa por una resistencia de 10K y llega al punto B. Es este. Paso por una resistencia de 10K, R4, y por el otro lado llego al punto B. Y por el lado de arriba me encuentro una R1 de 6,8K, o sea, por arriba una R1 de 6,8K y alcanzo el punto D. Ese punto D lo pongo aquí. Pero en el punto D, para llegar de D a B, en medio me encuentro otra R3, que es esto que tengo aquí. D R3 y por el otro lado llego a B. O sea que al final lo que tengo, este circuito colocado de otra manera, buscándole, digamos, otra forma de representar, viene a ser esto. Eléctricamente estos dos circuitos son iguales, aunque tengan, digamos, una fisonomía diferente. Hay que hacerlo de esa manera. Partir de A, ir recorriendo el circuito por todas las ramas para llegar al punto B por todos los caminos posibles. Al final me queda este circuito de aquí abajo y ahora lo tengo que resolver asociando, ¿vale? Pues el primer paso va a ser, lógicamente, asociar en serie estas dos resistencias. Después lo que haré será esta con esta en paralelo y el último paso será lo que me quede con esta en serie, ¿vale? Eso ya lo vimos en el vídeo de asociación de resistencias. Vale, pues lo dicho, primer paso. Primer paso es juntar las dos resistencias que había arriba en la rama serie, sumándolas, me quedan una resistencia S en serie de 9,5K, ¿vale? Eso viene de sumar, a ver, lo tenemos aquí, sumar la R1 de 6,8 con la R3 de 2,7. Sumamos 6,8 y 2,7, me da 9,5K. Todo lo demás queda igual, o sea, delante seguimos teniendo una de 1,8 y en paralelo una de 10. Ahora calculamos el paralelo de 9,5 y 10 en paralelo de R4 y RS, sería R4 por R5 y debajo en el denominador la suma, R4 más R5. Eso me sale una de 4,87K. Y ya, como último paso, entre A y B, en medio está el punto C, es asociación en serie de R2, que vale 1,8, la de siempre, y la que he calculado antes, en paralelo, 4,87. Bueno, pues sumándolas, al final me queda una sola resistencia entre A y B de 6,67. Esa va a ser la resistencia Thevenin, porque es la resistencia que ve el circuito entre los puntos A y B. 6,67 la resistencia Thevenin. Entonces, el equivalente Thevenin es una pila de 1,2 voltios y en serie una resistencia de 6,67. Esta es la resistencia Thevenin. No me pinta el bolígrafo. Esta sería la resistencia Thevenin entre los puntos A y B. Y ahora aquí le acoplamos la carga que queramos. Primero vamos a probar con la carga original, la que venía en el circuito, que era de, aquí lo vemos, esta,
de 4,7. Así que la ponemos ahí y vemos qué pasa con ella. Le ponemos la carga de 4,7 y para calcular la corriente es una malla simple, la tensión dividida entre la suma en serie de la resistencia de Thevenin con la propia resistencia de carga. Es decir, 12 voltios arriba, perdón, 12 no, 1,2 voltios arriba y abajo 6,67 más los 4,7 de la carga. Total 12 entre 12 no, perdón, es 1,2 dividido por 11,37, lo cual este resultado está mal, es 0,105 miliamperios. Ahí tenemos. Ese sería el resultado de la corriente. Por lo tanto, me estoy dando cuenta de que tengo mal calculado también el resto. Tenía un error de cálculo ahí. Aquí sería resistencia de carga por la intensidad para calcular la tensión de la carga. Serían 4,7 kiloohmios por 0,155 miliamperios. Entonces esto me da 0,496 voltios. Y la potencia lo mismo. Vuelvo a tener un error aquí porque tengo que multiplicar por 0,1055 miliamperios por los 4,96 voltios por la tensión y me sale 0,523 milivatios. ¿Vale? Bueno, me di cuenta del error. Y ahora, ¿qué podemos hacer? Seguir probando con otras cargas. Pero vamos, el meollo de la cuestión, que es calcular el equivalente Thevenin, eso está hecho. Eso es siempre de la misma manera. Se calcula la tensión Thevenin, se calcula la resistencia Thevenin y tenemos el equivalente para ya poder probar el circuito en cualquier condición. Bueno, pues hecho por hoy, subo el vídeo y mañana Norton. Hasta luego.